Biomecánica del pie y la huella plantar. El pie y el tobillo son las estructuras anatómicas que soportan y transmiten las fuerzas de reacción del suelo al resto del cuerpo, suponiendo el ejercicio físico un estrés mecánico sobre el que responderá adaptativamente, atendiendo a los parámetros intrínsecos de su contexto, como la modalidad deportiva, la simetría del gesto técnico o la composición corporal del sujeto. Para comprender un poco más la anatomía funcional del pie, tenemos un par de conceptos básicos. Tales son como el hueso, que es una parte estructural o llamada palanca, el ligamento, que son los que unen los huesos, el músculo activo, que genera fuerza-movimiento, el tendón, que son los que unen los músculos a huesos, y el retináculo, que retiene tendones en su sitio o que actúa como polea. Las divisiones del pie. El pie está dividido entre el antepié, el medio pie y el retropié. Ahora vamos a hablar un poco de la biomecánica de la marcha y la carrera. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano en posición erguida se mueve hacia adelante, siendo un peso soportado alternativamente por ambas piernas. Durante el ciclo de marcha completo, cada plena pasa por una fase de apoyo, que es el 50%, durante la cual el pie se encuentra en contacto con el suelo. Esta fase comienza con el contacto inicial y finaliza con el despegue del antepié. Una fase de oscilación, que es el 40%, en el cual se halla en el aire, el tiempo que avanza como preparación para el siguiente apoyo. Esta fase transcurre desde el instante de despegue del antepié hasta el siguiente contacto con el suelo. Fases del pie en marcha. La fase de apoyo es cuando una pierna está en contacto con el suelo y se divide en 5 subfases, que son el contacto de... Tipos de pies. Tipo de pie egipcio. El dedo gordo es un poco más largo y los demás decrecen en orden. Tipo de pie griego. El segundo dedo es ligeramente más largo en comparación con el dedo gordo. Tipo de pie germánico. Son los pies que tienen la misma longitud en el primer y segundo dedo. Cabos. El pie cabo, al contrario que el pie plano, es aquel en que la bóveda o arco plantar es más acusado de lo normal. Este tipo de pies concentran su apoyo en la zona del talón y del metatarso, debajo de los dedos, y no realizan el apoyo que deberían por parte media y externa del pie. Pie planos. Decimos que una persona tiene pie plano cuando el arco, la parte interna del pie, está aplanado, lo que hace que toda la planta del pie toque el suelo cuando la persona está de pie. Plantar. El arco o bóveda plantar es la zona de los pies que se observa con forma curva y se puede variar de persona en persona, dependiendo de la morfología de cada quien. De esta bóveda también se sabe que es un conjunto de estructuras óseas, ligamentosas y musculares que se unen para formar la curvatura fisiológica. Yo les voy a hablar sobre los tipos de pisadas. Cuando realizamos cualquier tipo de actividad física intensa, nuestros huesos y articulaciones tienden a impactar contra el suelo bruscamente, cosa que puede generar graves consecuencias. Por lo tanto, es de suma importancia saber qué tipo de pisada tenemos. Existen 3 tipos: la pisada neutral, la pisada pronadora y la pisada supinadora. La pisada neutral es si el exterior de las suelas de nuestro zapato presenta un desgaste en forma de S, y desde el talón hasta la puntera, lo que es bastante probable que sea más común en la gente. La pisada pronadora es la más poco común, generando que la pronación es la rotación del pie hacia el interior de la suela, y en el instante en el que éste entra en contacto con el suelo a la hora de correr o caminar, forma parte de un movimiento natural y ayuda a amortiguar el impacto contra la zancada. Y también existe la pisada suspinadora. La pisada suspinadora es el tipo de pisada que contrae la pisada pronadora, y en la suspinación el peso del cuerpo es sostenido sobre el lateral de la zapatilla.
y en el momento de apoyar el pie está afectando a la eficiencia de la pisada. Bueno, a continuación vamos a dar un pequeño análisis sobre los pies. El mío en particular era un pie griego, puesto que el dedo más largo es el dedo índice. A continuación sigue el dedo pulgar, el del medio, anular y meñique. Eso nos indica que es un pie griego. En la caminata pudimos ver que tengo una caminata normal, porque el desgaste de la suela nos dejaba ver que la mayor presión era ejercida en la parte media superior y media inferior del zapato. Después, mediante el cálculo, pudimos darnos cuenta que mi pie es un pie cabo, porque el tendón está arqueando el pie un poco de más de lo normal. Esto nos dice que el tendón está siendo estimulado y puede causar dificultades al correr o hacer ejercicios de mucha fuerza, porque la presión en la rodilla va a ser superior a la normal. En conclusión, puedo determinar que gracias a la medición de mi pie tengo un pie cabo fuerte. Esto quiere decir que la bóveda o arco plantar es más acusado de lo normal que el tipo de pie plano. Esto quiere decir que tengo más apoyo en la zona del talón y del metatarso y no realizo un apoyo como se debería en la parte media y externa del pie. Esto puede traer muchísimos problemas, pero puede también padecerse dolor en esta zona del talón o metatarsiana por el exceso de presión o incluso en los dedos. En estos casos, el fisioterapeuta nos puede ayudar a movilizar, relajar y dotar de mayor flexibilidad a toda la estructura del pie para mejorar movimientos y para que no existan lesiones. Además, se pudo determinar que por la misma medida se nota que tengo un pie egipcio, ya que mi primer dedo es más largo y siguen después en orden descendente. Y para terminar, según el video que pudimos ver, analicé de que tengo un pie neutro, ya que la pisada se mantiene en línea vertical y el pie prona, pero no en una cantidad mayor, sino que es una pisada normal en línea vertical y es un tipo muy común de pie. En base a mis resultados de mi pie, presento un pie griego, ya que el segundo dedo es más grande que el primero. El ancho del pie del antepié es de 7.5 centímetros y el ancho del medio pie es de 1.4 centímetros, y realizando los cálculos correspondientes llegué a la conclusión de que tengo una valoración de pie de 81.13%, teniendo un pie cabo fuerte, que el ángulo lateral es más grande, aparte de también presentar un tipo de pisada neutral. Gracias a la investigación realizada pude observar que tengo un pie germánico, ya que mi primer dedo y mi segundo dedo son del mismo tamaño. Gracias al análisis del tipo de pie pude observar que tengo una pisada pronador, ya que mi pie se va hacia afuera al correr y el arco colapsa para absorber el impacto. Gracias al método de parametrización pude observar que tengo un pie cóncavo. Al contrario que el pie plano es aquel que la bóveda plantar es más ocusada. Esto quiere decir que es más arqueada de lo normal.
Este tipo de pies se concentran todo su peso en la zona del talón. Las personas con pie cóncavo acostumbran a tener mucha prensión en la región plantar.